Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque tengo un chisme jugoso, un secreto, bueno, un secreto a medias, pero prometo que los va a dejar con la boca abierta. ¿Y es que, se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Claro que sí. La pareja que nos enamoró en Love is in the Air. Pues bien, Hande ha soltado la sopa, ha revelado algo muy interesante sobre Kerem, y no crean que es cualquier cosa. Prepárense porque vamos a hablar de cocina, de convivencia, y de secretos que se guardan entre cuatro paredes. Pero antes de meternos de lleno en este escándalo, quiero pedirles un favor: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todos los chismes, noticias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, comencemos. La historia es la siguiente: Hande y Kerem, como todos sabemos, fueron la pareja más envidiada y amada de la televisión turca, y aunque hoy en día no están juntos como pareja, la amistad que conservan es digna de admirar. Constantemente se dedican a halagos en redes sociales y algunos rumores de su posible reconciliación aún persisten. Pero ahora, hablando de lo que nos concierne, Hande en una entrevista reciente soltó una bomba. Y es que Hande, al hablar sobre la cocina de Kerem, dejó escapar algo que nos ha dejado a todos con la intriga. Para ponerlos en contexto, Hande y Kerem, durante su relación, compartieron mucho tiempo juntos. Aunque no sabemos con exactitud si vivieron juntos, es bastante sabido que pasaban mucho tiempo en la misma casa, y seguramente compartieron momentos íntimos en la cocina. Y justamente en esta entrevista, a Hande le preguntaron sobre las habilidades culinarias de Kerem. ¿Y qué respondió? Pues, que Kerem es un cocinero de primera. Hande, con una sonrisa de oreja a oreja, comenzó a elogiar a Kerem. Dijo que era muy bueno en la cocina, que le encantaba cocinar, y que sus platillos eran deliciosos. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Un hombre talentoso que cocina, qué afortunada. Pero aquí viene la parte jugosa. Mientras hablaba, Hande soltó una frase que ay. Les juro que me puse a temblar. Dijo algo así como: Kerem es un gran cocinero. De hecho, cuando vivíamos juntos. Pausa. ¿Cuándo vivíamos juntos? ¿Qué creen? ¿Se imaginan lo que significó esto para todos los fans? Un revuelo total. Todos nos pusimos a pensar, a especular, a analizar cada palabra. ¿Vivieron juntos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué platos preparaban? ¿Eran románticos desayunos, cenas a la luz de las velas? Las preguntas no paraban. Y es que aunque no lo confirmaron abiertamente en su momento, siempre hubo rumores sobre la posibilidad de que Hande y Kerem hubieran dado el paso de la convivencia. Pero esta frase de Hande es casi una confirmación. Y no crean que Hande se retractó o intentó corregir lo que dijo. No. Siguió hablando con naturalidad, como si no se diera cuenta del bombazo que acababa de soltar. Contó que Kerem era muy creativo en la cocina, que le gustaba experimentar con diferentes ingredientes, y que siempre estaba buscando nuevas recetas. Mencionó, por ejemplo, que Kerem era experto en preparar pastas y carnes a la parrilla. Imagínense. Kerem Bürsin, el galán de las telenovelas, en la cocina. ¡Qué cosa más romántica! Pero volvamos a la pregunta principal: ¿realmente vivieron juntos? Aunque Hande no lo confirmó explícitamente, esa frase, cuando vivíamos juntos, es bastante reveladora. Y si tomamos en cuenta los rumores, las fotos, las declaraciones que se han filtrado a lo largo del tiempo, todo apunta a que sí, Hande y Kerem compartieron un hogar. ¿Y por qué es importante esto? Pues, porque nos da una visión más íntima de su relación. Nos muestra que no solo eran compañeros de trabajo, sino que también compartían su vida diaria, sus rutinas, sus momentos especiales. Y por supuesto, nos da un poco de envidia sana. ¿Quién no quisiera ser Hande y disfrutar de los manjares que prepara Kerem? Ya me imagino las discusiones en la cocina, las risas, los momentos de complicidad. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, dejemos la envidia de lado y sigamos con los detalles. Lo interesante es que Hande no solo elogió a Kerem como cocinero, sino que también destacó su generosidad y su disposición para compartir sus creaciones. Contó que Kerem siempre estaba dispuesto a cocinar para ella, para sus amigos, y que disfrutaba mucho de agasajar a sus seres queridos con sus platillos.
Esto nos habla de un Kerem más allá de la pantalla, un hombre cariñoso, atento y que valora los pequeños detalles. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué más secretos habrán compartido Hande y Kerem mientras convivían? ¿Qué otros aspectos de su relación desconocemos? ¿Habrá más revelaciones en el futuro? ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esta declaración de Hande nos ha dado mucho en qué pensar y nos ha abierto la puerta a nuevas especulaciones. Pero bueno, volviendo a la cocina, la verdad es que me ha dado mucha curiosidad saber qué recetas preparaba Kerem. ¿Será que tenía un plato estrella? ¿Quizás una receta familiar? Me encantaría saberlo. Tal vez, algún día, Hande nos revele más detalles sobre las habilidades culinarias de Kerem. Ojalá. Mientras tanto podemos soñar con sus deliciosos platillos y con la romántica convivencia que al parecer compartieron. Así que, para resumir, Hande reveló que Kerem es un excelente cocinero y al parecer compartieron un hogar. Un bombazo. Esta declaración nos da una nueva perspectiva sobre su relación y nos invita a imaginar los momentos especiales que vivieron juntos. Y por supuesto, nos deja con muchas ganas de saber más. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia tan jugosa. A mí me encantó compartirla con ustedes. ¿Qué les pareció la revelación de Hande? ¿Se imaginaban que Kerem era un cocinero de primera? ¿Qué platillos les gustaría que preparara Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Volvemos con más detalles y especulaciones sobre el secreto a voces de Hande y Kerem. Como les dije, la noticia es jugosa y la verdad, cuanto más investigo, más me convenzo de que esta declaración de Hande no es un simple desliz, sino una ventana a un capítulo más íntimo de su historia de amor. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta revelación? Analicemos cada detalle, cada palabra, cada gesto de Hande en esa entrevista. La forma en que lo dijo o la naturalidad con la que fluyó la conversación, todo sugiere que no fue algo planeado. No creo que Hande estuviera esperando el momento para revelar este secreto, sino que simplemente salió a la luz de forma espontánea. Y eso, amigos, lo hace aún más interesante. Porque cuando las palabras salen de forma natural, suelen ser mucho más sinceras. La frase "cuando vivíamos juntos" es, en mi opinión, la confirmación definitiva. Es la prueba de que Hande y Kerem compartieron más que sets de grabación y alfombras rojas. Compartieron un espacio, un hogar, una vida cotidiana. Y eso, señoras y señores, es algo que solo se logra cuando hay una conexión profunda, un amor verdadero, una complicidad especial. Ahora, la pregunta del millón: ¿por cuánto tiempo convivieron? ¿Cuánto duró esta etapa de sus vidas? ¿Fue algo breve o compartieron un tiempo considerable bajo el mismo techo? Lamentablemente, Hande no dio más detalles al respecto. Pero como buenos fans podemos especular y, ¿por qué no?, soñar un poco. Recordemos que durante su relación, Hande y Kerem solían ser muy discretos con su vida privada. No eran de mostrar mucho en redes sociales, ni de dar declaraciones explícitas sobre su romance. Siempre mantuvieron una cierta reserva, una cierta distancia. Por eso esta pequeña confesión de Hande es como un tesoro escondido, un regalo para todos los que seguimos su historia con cariño. Imaginen por un momento la escena: Hande y Kerem, después de un largo día de trabajo, llegando a casa. El aroma de la comida inundando el ambiente, la música suave de fondo, una copa de vino. ¿No es romántico? Claro que sí. Y ahora, gracias a Hande, podemos imaginar un poco más de esa intimidad, de esa vida en pareja que hasta ahora solo podíamos intuir. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto en la actualidad? Aunque Hande y Kerem ya no estén juntos sentimentalmente, esta revelación nos demuestra que su relación fue real, que fue profunda, y que dejó huellas imborrables en ambos. Nos habla de una amistad que perdura, de un cariño que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, es algo digno de celebrar. Ahora, volviendo a la cocina, me pregunto qué tipo